Debates Cristovisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión. Este es análisis y opinión al alcance de su mano. El tema político, el tema después de las elecciones del domingo, sigue dando mucho de qué hablar. Hoy se produjeron hechos noticiosos que vamos a entrar hablando de ellos de inmediato. Y es el anuncio de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, de votar en blanco. También la Alianza Verde en una rueda de prensa que encabezó la candidata a la vicepresidencia de Fajardo, Claudia López, en compañía de Antanas Mockus y de otros miembros del Partido Verde, anunciaron que votan en blanco o dejan a sus electores votar en blanco o votar por Petro. Son 3 semanas, está terminando, podríamos decir el lunes es festivo, quedarían 2 semanas, comienza el Mundial el 14, no este lunes festivo y el otro también festivo, con lo cual entonces serían semanas de 4 días. Pasa de todo, está pasando de todo. Ayer los liberales, en cabeza de su presidente César Gaviria, dijo que se unen a Duque. Igual el Partido Conservador, en cabeza de su presidente Efraín Cepeda, dicen que también se unen a la campaña de Iván Duque. Bien, hay de todo y esto está muy animado para el 17 de junio. Igualmente son 2 candidatos muy fuertes que tienen muy buenos votos. Comienzo presentando los panelistas de esta noche. Fabián Acosta, docente de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación aquí, listos a debatir. Un gusto. Fabián es filósofo, máster de la Universidad de Climen de Sofía en Bulgaria, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, candidato a doctor en Filosofía Social y Política de esa misma Universidad en Sofía, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, investigador y director del Observatorio de Juventud de la Nacional y tiene especialidades en teoría y filosofía política en el campo de estudios de jóvenes y juventudes. Don Fabián, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Bien, también se encuentra con nosotros el periodista Yamid Palacio, periodista y presentador del canal RCN. Yamid, bienvenido. Gracias a vos, Daniel, y a Rodrigo, a Fabián y a Andrés que nos acompañan esta noche. Y aunque has dicho dónde trabajo o para qué compañía trabajo, esto toca como en el Twitter o como en las columnas. Aclaro que nada de lo que yo diga esta noche representa a quien me paga el sueldo, aprovechando que es quincena. Eso hizo carrera. Ese es un buen análisis para los Twitter que tenemos los periodistas. Pero eso tendríamos que ponerlo otro tema. Se debe aclarar, como muchos ponen, yo trabajo en tal y mis opiniones no representan el medio en el que trabajo. Bueno. A veces me representan solo a mí. Pero ese es otro tema. Yamid, un gusto. Yamid es periodista de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana, posee un diplomado en gerencia política y gubernamental de la Universidad del Rosario, fue corresponsal, periodista de Teleantioquia, Noticias Caracol, jefe de redacción de la W, la FM también, papel protagónico, y actualmente, repito, en Noticias RCN. Y fue jefe de prensa, director de comunicaciones de la ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios. También está con nosotros Andrés Carmona. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a los televidentes de Cristovisión y a mis compañeros de panel. Un gusto. Andrés es politólogo, analista político y periodista, estudió ciencia política en la Universidad del Rosario, ciencia política y gobierno, sí, es la carrera. Ha sido también en el campo del análisis político en periodismo y producción de televisión, tiene experiencia, y en campañas políticas también ha estado. Y su último cargo, productor del programa Semana en Vivo, por el canal Cable Noticias que dirige la periodista María Jimena Duzán. Bien, Andrés. Y nuestro cuarto panelista, Rodrigo Pombo. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, contento. Un gusto tenerte aquí en Cristovisión. Pues el gusto es mío. Abogado, escritor y columnista
abogado con maestría en política, escritor, columnista. ¿Dónde vemos sus columnas, Rodrigo? ¿En qué medio? Fundamentalmente en El Nuevo Siglo y en La Silla Vacía, pero escribo en ámbito jurídico cosas de derecho, que es mi ejercicio profesional, y hay veces en La República. ¿Tiene algún nombre la columna en El Nuevo Siglo? Se llama ¿Cuál es? Esquina Azul. Parecería... Hay que confesar la ideología de entrada. Pero, es por ideología, no por un equipo de fútbol. Por ideología y equipo de fútbol, ya que ganamos la última. Yo juego de moñona. Yo iba a pensar eso. Esquina Azul suena a programa de televisión de millonarios. Pues no, es que de fútbol no sé nada, si no hubiera escrito una siquiera, pero llevo 18 años y no he escrito nada de fútbol, yo eso no sé, pero sí soy hincha furibundo de Millos. Muy bien, Rodrigo. Profesor universitario, ¿en qué universidad? Javeriana y Rosario. Bien, fue edil de Bogotá y litiga en Derecho Administrativo y Constitucional y panelista en distintos programas también como Voces RCN, que lo hemos escuchado. Comenzamos. Primera ronda. Preguntemos, hablemos de lo de hoy. De lo de hoy está fresquito. El voto en blanco que han decidido, repito, de la calle Fajardo y la Alianza Verde. Fabián, su primera opinión. Bueno, diría inicialmente que la segunda vuelta rebaraja una cantidad de asuntos que no entraban en consideración en la primera, porque pues hay ganadores y hay perdedores. Los perdedores se alinean de diversos modos y el voto en blanco, aunque no tiene un valor, digamos, no tiene valor para la segunda vuelta, pues es una manera también de ubicarse, ¿no? De no votar por X o Y candidato, por uno de los dos, o sencillamente de llamar la atención a los electores sobre cuál podría ser una posible elección, ¿no? En una competencia tan difícil como la que está ahora. Entonces, pues en principio no me asusta lo del voto en blanco. Yo creo que estamos entrando en una fase de construcción democrática importante en Colombia. Yo no me atrevería a decir que hemos vivido propiamente una democracia, aunque hay elecciones. O sea, que haya elecciones no significa que haya democracia propiamente. Cuando usted dice no le asusta, es que pueda tener una me parece que inmensa eso, mayoría el voto en blanco que y eso, que produzca... Pero si, digamos, no entra en la contabilidad y no es decisivo a la hora de tomar, digamos, de elegirse el presidente, pues creo que no va a ser muy significativo. El voto en blanco tiene una historia, digamos, muy contradictoria y en el caso de Colombia, pues no le veo que haya, digamos, que sea una opción muy clara, que haya impactado en algún momento de la historia reciente. Entonces, pues no sé, es una manera de enmascarar la posición o es una manera sencillamente de hacerse a un lado o de llamar la atención a los electores sobre por qué no votar, por ejemplo. Rodrigo, su opinión de lo de hoy, Fajardo, de la calle, voto en blanco, los verdes. Pues mira, Daniel, yo creo que es una posición pues, no solo muy respetable, sino muy predecible. Y a mi juicio en muy poco va a afectar los resultados de la segunda vuelta presidencial. Las razones son las siguientes. Desde el punto de vista de la gran coalición de Fajardo, que representaba el candidato Fajardo, pues se podría decir algo que es obvio, pero que es muy importante, y es que la gran mayoría de esos votos, que son fundamentalmente votos capitalinos, votos urbanos y votos jóvenes, son votos libres. No son votos de maquinaria, no son votos que estén dependiendo de contratos y de puestos burocráticos. Y eso es lo que comúnmente también se suele llamar un voto de opinión, es decir, que tiene un grado de deliberación y de reflexión subjetiva superior al voto amarrado. Esos votos que yo creo que van a ser alrededor de 2,5 millones de votos, porque los otros 2 millones, para un total de 4,5, 4,600, se van a alimentar, lo que decía el profesor, o el voto en blanco o el voto o la abstención. Y de los 2,5, pues habría que mirar a dónde se dirigen. Yo calculo que muchos se irán a donde Petro, porque la composición de esa gran alianza, como ustedes la ven, es un bloque duro del Polo, que ya anunció que se iba
donde Petro y hay una identidad ideológica de antaño. Hay un voto verde, que es un voto muy pesado en esa coalición. Ese voto verde también tiene razones suficientes ideológicas, y no de maquinaria, sino ideológicas, para irse con Petro. Y hay unos verdes empresarios, verdes clase media, verdes comerciantes industriales que se irían donde Petro, un 20%, 30%, no más. Y en cambio el voto, o digamos la manifestación del doctor Humberto de la Calle Lombana a decir que él deja en libertad a sus votantes y que él va a votar en blanco, tampoco aporta mucho, porque la gran bandera, tal vez la única bandera del doctor Humberto de la Calle era la paz. Y esos casi 400.000 votos que sacó, pues de alguna manera, salvo las tías y los hijos y los parientes, que en Manizales son muchos, pero no dan para 400.000. Y en Manzanares. Y en Manzanares, sí, pues no dan para 400.000. Esos son votos que le juegan a la paz. Entonces yo creo que esos van naturalmente a las filas petristas. Bien, Yamid Palacio. Yo espero que el comentario sobre Manzanares no sea despectivo. Ustedes los de Manizales a veces ven con cierta, como por encima del hombro al resto de los pueblos de Caldas. ¿Hay algo más? Sí, por supuesto. Samaná, Aguadas, Pácora, Palestina, en fin. Aguadas. Sí. Entonces, más allá de esto, yo no estoy de acuerdo con Rodrigo en una cosa. Él dice que una buena parte del polo se va a ir para los que se iban a ir con Petro ya se fueron. Es decir, de esos ya no se puede esperar que se vayan porque ya se fueron. Es decir, yo no creo que realmente Iván Cepeda, Alexander López o Alberto Castilla le hayan hecho campaña a Sergio Fajardo. O sea, no veo pues un afiche pegado ni queda en su ventana. Así que esos ya se fueron, con lo cual los que quedaban del polo eran los del MOIR, Robledo y compañía, y una generación joven de activistas del polo que, digamos, es muy coherente o sigue muy diligentemente todo lo que plantea Robledo. Es verdad que una parte del Partido Verde va a terminar allá, sobre todo unos dirigentes de izquierda que venían y que siguen un poco las indicaciones de Navarro, y Compromiso Ciudadano seguramente, y la gente de Fajardo votará en blanco, la gente orgánica de Fajardo, de Antioquia y de una partecita del Valle del Cauca, en fin. Pero es verdad que es coherente lo que acaba de decir Fajardo, coherente con todo su discurso, pero es que tampoco tenía alternativa. Si salía, perdóneme, si salía en una foto con Petro o si salía en una foto con Duque, claramente se iba a desinflar su electorado, que es un electorado que ellos quieren empezar a cultivar seriamente, lo dijeron desde la misma noche de su votación, para las elecciones del próximo año, regionales, para la gobernación de Antioquia, para la alcaldía de Medellín, para la alcaldía de Bogotá sobre todo, y algunas otras más. No creo que vaya a ser tan fácil o no vaya, si hay algún acceso a esos puestos, a esos cargos regionales, será una cosa sorpresiva como la de Yopal y episódica, no creo que sea una cosa en cascada. Pero si salían en la foto con uno de los dos, iban a perder legitimidad. Y lo de Humberto de la Calle probablemente es coherente también porque pues, no se va a ir con una cantidad de dirigentes gamonales, regionales, caciques, que no lo acompañaron, que le dieron la espalda, que lo traicionaron y que entonces ahora él no va a hacer lo mismo que ellos yéndose para la campaña de Duque. Probablemente tenga alguna simpatía por la causa de defensa de los acuerdos de paz que tiene Petro, pero no creo que esté en condiciones tampoco de decirle a sus 400.000 electores que se vayan para allá. Entonces creo que no solamente es que es coherente, es que no tenían ninguna otra alternativa. Pero todo esto lo que nos lleva, y esta es mi última intervención sobre este asunto, es vamos a ver en las próximas votaciones una disminución sustancial de la participación. ¿Qué tanto por ciento considera Yamid? No sé, o sea, los 19 probablemente millones mis no. contertulios que le apuestan más a los, yo diría que al menos un 20% menos. No sé si 20, pero sí 10, es decir, podemos bajar de 19,5 a unos 18, 17,5. Sí. Yo no sé si ya que no sé si con fiebre de mundial, no sé si con fiebre de mundial incluso baje más, baje ¿Hay más, partidos ahí? porque al final, o sea, Sí, no, pero bajar de 3 17 nos subiríamos una abstención de más del 55 y no creo. porque estos dos extremos, yo no sé si los que estaban en el centro se sientan atraídos, seducidos a ir a votar por cualquiera de las dos opciones que quedan. Pero vota mucho en blanco. Sí. El voto Fajardo, Pero, yo creo que pero no hay un animador como Sergio Fajardo ya, ¿no? No, ¿Qué hace pero que, no necesita payaso para que haya función, porque es que allí hay un voto libre, insisto, y es un voto libre, preparado, urbano, que quiere dejar una constancia. El profesor Fabián decía,
pues que aun cuando no tenga peso jurídico específico el voto en blanco, hay un efecto Sentimiento. político y una votación de voto en blanco sería importante, una votación alta, perdón, de voto en blanco sería importante, porque es un mensaje, llegue quien llegue, a decir, oiga, acá hay, digamos, un espectro ideológico, hay una gente que está demandando de ustedes una cantidad de cosas, más ecuanimidad, menos radicalidad, menos polarización, una cantidad de cosas. ¿Qué forma tan decente de decir, no sean tan ampones? No, es que yo creo que O sea, tan polarizantes. yo soy antipetrista y no creo que el tipo se haya robado un peso. Es que no me gusta hablar mal de una gente, digamos, yo hablo muy mal abiertamente de Mancuso, porque es un ampón, de las FARC, son unos ampones, ¿sí? Pero Petro, a mí me parece que pues sí, es un exterrorista, pero lo amnistiamos, ¿sí? Y me parece muy mal que rompa la legalidad, que no declare y no pague impuestos, que asesore ilegalmente a gobiernos, eso es verdad. Pero decirle ampón de cara no, y pues mucho menos a mi líder, digamos, al que yo sí creo que es cero ampón, que es Iván Duque. Lo que está Claro, representando- pero por supuesto, perdóneme que vuelva a intervenir, pero es que aclaro eso para que la audiencia de los televidentes de Cristovisión no se lleve una mala interpretación. Yo no estoy diciendo que ese par de candidatos lo sean. Estoy diciendo es que al final la gente que está cansada de la política tradicional de alguna manera, de lo que está cansado es de la corrupción, y entonces no es tanto lo que ellos sean o hagan, sino lo que representan y de quién están rodeados. Sí. Y yo sí creo que en ambos casos hay gente muy cuestionable con serios compromisos con la corrupción. Andrés, ¿su opinión de las decisiones de hoy? De las decisiones de hoy, yo comparto la palabra que como que se ha compartido en esta mesa, coherencia, ¿sí? Lo primero que dijo Sergio Fajardo el 27 en Gran Estación, que estaba ahí, como yo dije la semana pasada, un voluntario más de Fajardo, era: tenemos que cuidar a Colombia, tenemos que proteger la coalición, ¿sí? Y en esa necesidad era muy complicado tener que cantar por uno o por otro. Le quedaba muy complicado a Sergio Fajardo. Esa es la coherencia. Pero también el respeto a las decisiones de las fuerzas que integraban la coalición Colombia. Es decir, ayer el Polo Democrático, que determinó 3 puntos. Primero, rechazo total a una posibilidad de acuerdo con el candidato Iván Duque, porque representa las mismas fuerzas que han gobernado Colombia durante los últimos años, ¿sí? Segundo, frente al candidato Gustavo Petro, en mayoría de 2/3 se van a adherir a esa campaña por simpatía en programa y en forma de actuar. Pero también una minoría, la que muy bien decía, la encabeza el senador Robledo, dijo: nosotros pues vamos a apoyar en blanco, porque como él dijo hoy en la W, se rompió la confianza, ¿sí? El candidato Gustavo Petro no genera confianza para nosotros, para la gente que representamos, no genera confianza en sus actuaciones internas en el Polo, en la alcaldía de Bogotá y en la campaña electoral. Entonces, por eso creemos que ninguno de los dos candidatos representa una opción viable. Los verdes también dejaron en libertad, pero también llamaron al trabajo en la coalición Colombia. ¿Qué hizo Sergio Fajardo? Pues como líder natural de su fuerza, Compromiso Ciudadano, y como candidato presidencial fue: pues yo personalmente voy a votar en blanco, dejo en libertad a quienes me sigan, yo no voy a recomendar, pero sí soy coherente con mi discurso, porque yo lo dije, ni Iván Duque ni Gustavo Petro representaban. Yo tal vez, lo dice él, era el único que podía pasar a la segunda vuelta y derrotar ahí a Iván Duque. ¿Usted considera, profesor Fabián, como decía Rodrigo, va a bajar la votación el domingo 17 de junio? Pues no sé, no soy adivino, pero creo que sí pareciera que va a bajar la votación, porque digamos en esta primera vuelta se jugó un espectro, digamos un florilegio de apuestas interesantes de todas maneras que no habíamos tenido, tal vez por lo menos conocidas en mi biografía, y eso hizo muy encantador esa primera vuelta. Ahora, digamos, muchas de las cosas que perdió encanto, ¿cree usted? ¿Qué dices? Perdió Sí, encanto, yo creo que ahora se para pierde. la segunda. Sí, porque mucha gente pues le estaba apostando a Fajardo, por ejemplo, pero la gente dice, bueno, ya eso no se pudo, y ellos tenían unas cuentas y tenían un balance sobre lo que podría ser llegar a la segunda vuelta. Entonces ahí se pierde impulso, y sobre todo ahí yo creo que más que en cualquier otra, porque lo del uribismo pues es aparato e impulso que viene de atrás, y digamos yo no creo que tiene un aparato propagandístico, un aparato electoral, de mercado electoral muy fuerte,
y bueno, pues... Y seducción también. Y sí, Como por- Claro, Sí, como sí. candidato. Y no solamente como candidato, sino que candidato y padrino seducen. Es decir, yo no creo Bueno, que, creo digamos, que no, pero creo que no eso- solamente es estructura. pero eso es propio, digamos, de una propuesta política, porque si las propuestas políticas no seducen, pues no hay apoyo. Pues es un componente, eso es un componente pues esencial en la izquierda, en la derecha, en Petro o en Duque. Entonces yo veo digamos, que un poco el asunto de esa manera, ¿no? Me parece que se pierde encanto para esta segunda, por eso decía al comienzo, creo que se está rebarajando de alguna manera como todo el referente, el plano de referencia, como decimos en filosofía. Entonces, ese plano cambia ahorita y no creo que los números van a dar iguales. Hemos hablado de estos candidatos, excandidatos ya, Fajardo, de la Calle. Hablemos de Vargas Lleras. ¿Para dónde va a coger? Rodrigo, ¿qué cree usted? ¿En lo personal o en lo político? ¿En las dos? Sí, está buena la pregunta. En las dos. Porque es que, a ver, la vida del doctor Vargas, gústenos o no nos guste, digamos, es una vida con una cantidad de títulos y cargos burocráticos importantes. Llegó hasta ser vicepresidente de la República con un mando y con un poder significativo. Y no haber llegado a la presidencia en esta oportunidad podría significar el primer paso y la cuota inicial para el 2022, pero es que hay consideraciones en la vida personal de él que no llevan. Primero, un tema de salud, ¿cierto? Aunque demostró muy buena salud. No, muy buena salud, Qué barbaridad en esta campaña. pero son seres humanos, es decir, y tiene una hija y tiene una esposa que le dicen, bueno, ya hiciste todo lo posible, pero ojo con eso. Segundo, un tema de personalidad. Oiga, es que yo 4 años sin poder, 4 años sin eso me aburro, seguramente en una embajada me aburro. Eso son consideraciones que hay que tenerlas en cuenta. Y desde el punto de vista político hay unas consideraciones importantes. Es que el señor es el tercer partido o representó o lideró el tercer partido político en las pasadas elecciones regionales para Así haya Congreso. renegado de él. Así haya renegado o se haya apartado parcialmente del ETAM. Entonces, la pregunta que yo siempre me he hecho y no tengo claridad en la respuesta es ¿qué tanto vale y qué tan unido está Cambio Radical sin un Vargas Lleras? Ahí hay unas figuras importantes, tanto, digamos, de Manzanilla, pero también de opinión. ¿Y qué tanto valen? ¿Qué tanta ideología? Es que eso me parece, y aprovecho la cuña para dar el siguiente mensaje filosófico, y es que yo he oído en muchísimos debates en los que he venido participando que pues uno de los grandes adalides y de los grandes vencedores fue la democracia. Entonces yo estoy parcialmente de acuerdo, y cuando uno pregunta por qué, es porque se acabaron los partidos políticos tradicionales. Me parece un gran error porque la democracia que funciona ha de ser una democracia institucional. Y uno de los principales, tal vez el principal insumo de una democracia institucional son los partidos, bien sea representativa o participativa, o directa o indirecta, son los partidos políticos. Entonces, acabar con los partidos políticos en vez de oxigenarlos, renovarlos y regañarlos, como en efecto hizo los votantes en las pasadas elecciones, y eso estuvo muy bien, pues no se puede acabar, o sea, lo que debemos es renovarlos. Y obviamente darle espacio a otros partidos. Cambio Radical, por ejemplo, es un ejemplo fehaciente de esto. Ellos no tienen una ideología clara. Su logosímbolo es azul y rojo, y ellos no saben si son azules o rojos, creo que no amarillos, no saben si son azules o rojos. Entonces, yo lo que veo es que sin un Vargas ahí se puede caer. Son 16 senadores, por ejemplo. Entonces, es una bancada importante. Y bueno, y la otra pregunta que a mí me asalta, es ¿qué va a hacer? O sea, ¿cómo es el impacto de la figura Vargas? Es una cosa, pero ¿cómo es el impacto del partido? Ya lo acabé de nombrar. ¿Y cómo es el impacto personal que esa debacle electoral de las pasadas elecciones? ¿Qué ascendiente va a tener? ¿Qué ascendiente? ¿Cómo va a informar? ¿Cómo va a impactar a David Luna, a Carlos Fernando Galán, a Motoa, a Rodrigo Lara? Es decir, una cantidad de gentes, de líderes de mi generación, con todo el futuro, y les dieron una cachetada durísima a los electores. La pregunta es, ¿fue solo a Vargas? ¿Fue a Vargas y al partido o también a ellos? Hay una cantidad de cosas muy interesantes que estudiar ahí. Pero va a salir Vargas Lleras a decir que apoya a fulano o que voten en... Pero no es necesario. ¿Cree usted?
Yo creo que no, ¿Usted qué dice? y vuelvo y digo, nadie se va a tomar la foto ni con Roy, ni con Benedetti, ni con Vargas, ni con Efraín Cepeda, ni Hernán Andrade del Partido Conservador, ni con el mismísimo presidente César Gaviria. Ni unos ni otros. La condición es muy sencilla. Si usted quiere apoyar, me apoya, pero porque se me adhiere, se me suma, se me monta a la tractomula, pero yo no me tomo fotos con usted. Ese abrazo del oso es muy peligroso y creo que ambos candidatos lo están entendiendo muy bien. Entonces yo creo que, pues, digamos, implícitamente las bases de cada una de esas colectividades irá a un lado u otro. Yo considero que la base por ideología, la gran base de Cambio Radical se va a ir a donde Duque. Pero la gran, el 90%. Yamid, ¿qué cree usted? ¿Vargas Lleras va a salir a anunciar, voten en blanco, voten por fulano, voten por sutano? Y él, personalmente, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Se acuerda de una serie ochentera que se llamaba ¿Quién manda a quién? Sí, algo, sí. Bueno, sí. entonces la pregunta hoy es si en ese partido, que usted no sabe si es rojo o azul, manda el señor Vargas Lleras o manda una familia de Barranquilla, que es capaz de conseguir votos en los diferentes departamentos de la costa. Y que a mí se me hace que durante estas elecciones, para la primera vuelta, estuvieron cruzados de brazos, diciéndole a Vargas Lleras, óyeme, ¿tú quién crees que manda aquí en esta región? ¿Tú o yo? Y entonces hacen una especie de operación tortuga. Eso, le insisto, es una invención mía porque no tengo manera de probarlo. Solamente que los resultados Son muy elocuentes. Los resultados son muy elocuentes. Entonces, lo que me pregunto es si sirve de algo que él diga voy a votar o no voy a votar. Además, Andrés decía, no hace falta. La mayor parte de sus votantes, por inclinación ideológica, seguramente se irán sin necesidad de que Vargas Lleras diga algo, se van a ir para donde Duque. Con lo cual, eso parece, digamos, inminente. ¿Qué va a hacer en su vida? No sé, si va a ser técnico del Junior, si va a trabajar para el Grupo Aval, no lo sé, si va a ser presidente de Camacol, no tengo ni idea. Pero alguien tan obsesionado con el poder, alguien que se cree ungido por la providencia para ser presidente de este país, alguien que supone que su solo apellido Lleras es suficiente para ser presidente, alguien que cree que haber entregado casas de 40 metros cuadrados, puentes tan bien sostenidos como el de Chirajara, haber inaugurado obras como el túnel de la línea o la Ruta del Sol, ¿no? Que eso es suficiente para ser presidente, él estará lejos de jubilarse. Con problemas de salud o sin problemas de salud, está lejos de jubilarse. No sé si se vaya a ser embajador de algún gobierno de Duque, no sé si desde la bancada que tenga en Cambio Radical vaya a hacer otro tipo de negociaciones o de debates para volver a adquirir poder, pero convénzase de que aquí no estamos frente a un fallecido, sino frente a alguien que como Lázaro en algún momento se va a levantar. No sabemos por qué fuerza sobrenatural, pero se va a levantar. Ahora, el señor, digamos, tiene un grave problema en este momento, pero solo para terminar, si resucitó Andrés Pastrana, cualquier cadáver político de este país puede resucitar. Ahorita le vuelvo. Ahora tiene que Pero Rodrigo, esa sí es interesante, pero mire, con Vargas Lleras Andrés. pasa lo siguiente. Con Vargas vimos tal vez vimos el crecimiento y el ocaso de una estrella. Porque cuando Vargas renunció y le hicieron esa despedida en Corferias, ¿sí? Lo despidieron ya como el siguiente presidente de la República. Además, condecorado, la Cruz de Boyacá, el héroe, el de las casas, el gran transmisión para todo el país. Sí, transmisión para todo el país en los principales. Es decir, ya lo habían poseído, solo le faltaba firmar el acta de posesión y entrar tranquilo a la casa de Nariño y que Santos le entregara las llaves, ¿sí? Y a lo largo de esta campaña comenzó a desinflarse, a tomar decisiones equivocadas. Yo creo incluso que la fórmula que escogió, ¿No era para usted? No eran las fórmulas, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que la pelea ya no era con Vargas, ¿sí? Y que la discusión ya no era con Vargas, ¿sí? Y comparto lo que dice Yamid, es decir, la casa de los Char, todas esas casas políticas que dieron ese éxito a Cambio Radical el 11 de marzo, le dieron esos 16 senadores y más, doña Claudia Rodríguez de Castellanos y el G12, ¿sí?
¿Dónde se vieron el 27 de mayo? No se vieron, no se movieron, porque muchos se guardaron las tulas, muchos se guardaron los apoyos, muchos se guardaron, esperemos a ver por qué esta vaina no es tan así, muy a pesar de que una casa encuestadora vivía poniendo a Vargas como supuesto ganador o supuesto segundo. el segundo en el tiquete para la segunda vuelta, y lo vivía poniendo y lo vivía poniendo. Sí, dos encuestas que hizo en con dos el método, modelos, el método eran modelos de encuesta. pronóstico. Era un Modelo de pronóstico. Modelo de pronóstico, cosa- no encuesta. Sobre el Entonces, cual no haremos mayores Sí, comentarios. no haremos mayores comentarios, pero la realidad es que en serio el gran damnificado es Vargas. El futuro de Vargas, comparto todo, él no es un personaje que Tiene juego, desaparece, dice usted. tiene juego, se vuelve el líder natural del partido que renegó, lo tratan como un gurú. Y él sabe mandar. Y él sabe mandar, y él tiene su fuerza de mandar, que es propio de la Casa de los Lleras, y con seguridad lo que vamos a ver es un intento de resurrección, ¿sí? Intento de ver cómo en el 2022 o soy yo, o es alguien cercano, o soy yo en cuerpo ajeno, trato de poner a mi ungido. ¿Qué hizo que Fajardo en 2 semanas repuntara tanto? Profesor Fabián. Porque no hemos hablado de la encuesta de Inbamer que llevó a una notaría que se hizo la última semana, pero como no se podía publicar, salió prácticamente similar a lo que quedó el resultado electoral del domingo. Es decir, con un Fajardo arriba, muy pegadito a Petro. Profesor. Bueno, pues es que, digamos, las encuestas de todas maneras dan razón de cómo están los ánimos sociales, ¿no? No es cierto que las encuestas no le peguen, digamos, a cómo la gente se inclina. Parece que hay, son métodos relativamente sencillos de auscultar a la opinión pública. Y bueno, si dicen verdades, ¿no? Entonces, esto es un juego, es un espectáculo en el buen sentido de la palabra, es un juego de fuerzas y hay apuestas. Y la apuesta de Fajardo era una apuesta atractiva para mucha gente, ¿no? En un país polarizado, por ejemplo. ¿Pero qué hizo en esas 2 Siendo semanas? el tibio, ¿no? Que, bueno, ¿Qué no hizo sé, que esa resurrección tan macha? No sé si hubo resurrección macha o si eso ya venía de atrás y no estaba suficientemente ¿Encuestado, dice usted? encuestado, pero porque yo creo que tampoco eso de la noche a la mañana me parece que o hay trampa o hay fraude o realmente hay proceso. Y ellos hicieron proceso desde un inicio, proceso fuerte, coherente. Coalición Colombia creo que hizo una campaña buena, a pesar de que se criticaba mucho al candidato por ser tibio, porque su discurso no era claro, pero bueno, pero digamos que la gente quería, mucha gente en este país de una guerra tan larga quería un discurso más tranquilo, menos apasionado, ¿no? Aunque me parece también tonto criticar lo de la polarización, porque si estamos en un sistema democrático, como tú decías, pues un sistema democrático es un sistema donde hay disputa. Claro. Y tú no puedes disputar solo con neutralidades, Claro. con tibiezas. Yo creo que eso, claro, si hay disputa de parte de algunos, pues tú te puedes meter en la mitad y decir, no, es que yo no peleo como ellos, yo peleo esto. Pero tú igual estás peleando la opinión, estás buscando con un discurso aparentemente no beligerante, o no beligerante en serio. Entonces, esta sociedad hace tiempo, digamos, tiene en la cabeza un poco la idea de que la política tiene que ser más de técnicos que de políticos profesionales, ¿no? El caso de Vargas Lleras, que es un político profesional, pues muestra que también a veces se pierden esas apuestas y que no tienes todo por haber recibido el apoyo del poder, ¿no? Vigente en un momento, y que se requiere de cierta dialéctica también con los electores, y que eso no es que ya me la gané porque soy ungido por ser hijo de un expresidente o porque el presidente actual me da su apoyo o fui vicepresidente de ese presidente. Entonces me parece que lo de Fajardo es producto de un trabajo que hicieron, de un recorrido que él mismo tiene como político técnico, digamos, esos políticos que aparecieron 30 años para acá, con todo esto que se llama el neoliberalismo, y que son políticos que dicen que no son políticos, que es lo más chistoso, no son políticos que dicen que Los outsiders. ellos son políticos, pero no. Rodrigo, su opinión. ¿Cómo crece
Fajardo en esas 2 semanas? ¿Por qué cree usted que repuntó tanto? ¿Qué hizo? Yo tengo mi teoría y quiero advertir que es muy respetuosa, pero yo creo que hizo 2 cosas. La primera, callarse, y la segunda, dejar que las fuerzas polarizantes hablaran por sí solas, de tal manera que la gente que decía, uy, no, este no me gusta porque es muy radical, uy, no, este no me gusta porque es muy radical, ¿cuál es la otra opción? Ah, el doctor Fajardo, a quien nunca le entendieron. A quien nunca le entendieron. Y los asesores, amigos, copartidarios, qué sé yo, le dijeron, hable mucho menos. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, en muchos debates. Entonces él fue, porque pues hay que decirlo, digamos, nunca fue muy claro, era muy equívoco, no era gran conocedor de muchas cosas, Óigame. se centró en 2 mensajes, pero de manera muy abstracta. ¿Qué me dice estas 2 en un solo día? Canal Capital, el canal de Bogotá, invita a los candidatos, todos van, él no va. Y fuera de eso, en esa misma noche le preguntan, ¿y qué opina del paro de maestros? ¿Usted está de acuerdo? ¿Saben por qué están protestando los maestros? Y dice, yo no sé. Y sin embargo en Bogotá ganó, y sobrado. Sí, pero por lo que le digo, más por lo que simbolizaba que por lo que transmitía, seducía y sobre todo convencía. Es que hay que terminar un poquito la frase. Cuando en Caracol Radio le preguntan, oiga, profesor, usted que tiene como bandera la educación, ¿qué opina del paro que se está gestando en este momento de educadores? Sí. Y lo primero que dice es, pues hay un incumplimiento del gobierno y los pactos son para cumplirlos, eso es lo decente. Y le preguntan, ¿y en qué está incumplido? Ah, yo no sé porque yo no he leído esos acuerdos, pero sé que está incumplido. Eso no puede ser. Es decir, era la bandera de él, era el papayazo, era el gesto del periodista para con su entrevistado. Lúzcase y mire con lo que sale. Entonces, más allá de ir o no a un debate, porque al de Canal Capital no fue, pero fue al de Vicky Dávila solo y le fue muy bien. Más allá de eso, yo creo que él hizo una estrategia fantástica en esas 2, 3 últimas semanas. Fue callarse, porque mi mensaje es equívoco, no es claro, no convence, no persuade, no he logrado transmitir, como sí lo hacía su vicepresidenta Claudia López. Y lo segundo es, deje que las fuerzas del mercado político jueguen. Entre ellos se quemen. Okay. Claro, y entre ellos se peguen, y entonces el votante libre, urbano, capaz, de opinión, llamémoslo así, decía, pues usted es muy de derecha, usted es muy de izquierda, ¿qué me ofrece? No me voy con Vargas, me voy con Fajardo. Y eso fue lo que pasó. Yamid, ¿a qué se debe el repunte? Nuevamente yo no puedo estar de acuerdo con Rodrigo, y no es que lo haya elegido de sparring, pero no puedo estar de acuerdo con él porque yo creo que, al contrario, el resto de la campaña cometió un montón de errores y tal vez en las últimas semanas habló mejor de lo que había hablado antes. ¿Por qué? Porque lograba dar mensajes diciendo en qué se diferenciaba él de los demás. O sea, ¿por qué mis ideas se diferencian de las de Petro o por qué se diferencian de las de Duque? Yo creo que fue mucho más elocuente en las últimas semanas. Digamos, esos episodios que ustedes mencionan, al final a los periodistas nos fijamos mucho en eso, en qué le dijo a Diana Calderón y en si fue o no fue a donde Vicky Dávila o si fue o no fue al Canal Capital. Pero yo creo que más que mérito de él, que insisto, sí lo tiene porque en las últimas semanas habló menos peor de lo que había hablado en toda la campaña, creo que ahí él sube no gracias a él, sino gracias a lo mal que le fue a los demás. Entonces empiezo. No, estamos de acuerdo. A Humberto de la Calle dejó de ser viable, entonces muchos de sus votantes dijeron, vayamos por alguien que tenga un poquito más de posibilidades, subámonos a este bus porque es posible que con este sí vayamos a segunda vuelta. Algunas encuestas empezaron a mostrar un crecimiento sostenido de a un puntico en algunas encuestas, que para algunas personas les generaba una cierta esperanza, entonces votemos por este. Esas encuestas fueron vendidas por los miembros de la Coalición Colombia como este es el único capaz de derrotar a Duque en segunda. Y en el uribismo lo sabían que donde Fajardo pasara a segunda vuelta, Duque quedaba liquidado, porque era mucho más la capacidad de atraer de Fajardo. Vargas Lleras estancado en el 6 o 7% en las encuestas, en fin, con lo cual, insisto, a pesar de que no se explica solo porque haya hablado un poquito mejor y haya logrado diferenciarse un poco, sino porque los otros o se empezaron a ver poco viables, Vargas Lleras y de la Calle, o porque algunos de los votantes de Petro se pudieron asustar con cosas que dijo Petro en las últimas semanas, entre ellas temas de expropiación, que aunque están en la ley colombiana, esa palabra es una palabra maldita.
está en la ley colombiana, ¿o no, Rodrigo? Así es. Y sin embargo, Pero es produce maldita. mucho temor. Pero es maldito. Pero es maldita porque huele a Venezuela. Entonces, yo creo que no es tanto mérito de él y de su equipo como de lo que pasó alrededor. Pero ya le habrán dicho eso que dice Rodrigo, hable menos. Yo no sé si Rodrigo tuvieron infiltrado allá. No, sé. fue una conjetura Pero borgiana. ¿cree usted que No, yo creo que en algún momento él, que es un hombre difícil de asesorar, porque la gente que ha trabajado con él sabe que Fajardo es un tipo difícil de asesorar, porque pues de alguna manera tiene mucho amor propio. Entonces, en algún momento le hubieran dicho, venga hermano, usted la está embarrando, párese ahí y lo vamos a reentrenar. Es una conjetura, digamos, que tiene Esa es mi algunas otra. ideas. Yo no hago parte del voluntariado como ciertos miembros del panel. Sí. Ni tengo un digo infiltrado con como tranquilidad. el otro miembro del panel, sino que supongo que al final se dieron cuenta que había que cambiar un poquito la forma, porque evidentemente estaba siendo muy gaseoso. Eso le pudo haber ayudado un poquito, pero insisto, los otros o dejaron de ser viables o cometieron errores que le permitieron a eso, que le hicieron pensar a esos votantes que este señor a lo mejor podría librarlos de los otros dos extremos. Andrés, ¿por qué crece tanto Fajardo en las 2 últimas semanas? Mire, yo lo vi en la calle, es decir, es curioso. No me paraba en una esquina, nos pasó el viernes, justo antes del debate de Caracol, acaba de pasar lo de X. Comparto, es decir, no es que generara un gran impacto en la población, que los otros no fueran al debate de Vicky y que él fuera solamente y que hiciera una hora de debate o de entrevista. Lo que sí sucedió fue como una expresión de un sector de la ciudadanía que empezó a darse cuenta o a decir, uy, espere, estos dos candidatos no generan, es decir, generan miedo. Y el otro genera mejor una estabilidad, ¿sí? Entonces, cuando uno se paraba en la calle a entregar un periódico, ¿sí? Lo primero que la gente le decía, gente que incluso pasaba y normalmente sucede, le hace un mal gesto, sigue de largo, cuando veían de pronto la marca Fajardo presidente, se devolvían. No, venga, deme el periódico, venga, hábleme más, no, ¿cómo así? No, es que en mi casa vamos a votar todos, ¿sí? Cosas simbólicas, el cierre que hicimos en la Avenida La Esperanza, es decir, cosas que al final Fajardo empezamos en la campaña, en la Coalición Colombia nos empezamos a dar cuenta que había que dar ciertos pasos diferentes y había que impulsar un poco más al electorado. Y yo creo que también hubo algo, la juventud también terminó dándole un respaldo. Mire, en muchas mesas en las que yo fui testigo electoral, en varios puestos de votación, aquí en Bogotá, donde barrió, las últimas mesas, Fajardo barría en un puesto, podrían haber 350 votos, Fajardo barría con 200, Petro le seguía con 50, Duque con 45, 30, y así se movían en las mesas de los jóvenes. Entonces, digamos que ese fue como el gran impulso que tuvo Fajardo al final. Muy bien, son las 8 de la noche, 45 minutos. Hacemos una pausa pequeña aquí en Debates Cristovisión, ya regresamos. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Bien, regresamos a Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. Tenemos una pregunta que hemos venido formulando a lo largo del día y tiene ya los siguientes resultados. Veamos, para que vean los panelistas entonces. Los excandidatos a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, han confirmado públicamente que votarán en blanco en la segunda vuelta. ¿Le gustó esa decisión? Sí. 57%, no, 43%. Este es en Twitter. ¿Nadie votó en blanco? Esto es en Twitter, don Yamit. En Facebook. A ver, Me faltó el Facebook y el Instagram. ¿No está? Ahí está el Facebook. Sí, 51%, no, 49%. Y el Instagram. En cámara lenta, sí, 57%, no, 43%. Me acabo de enterar, como dijo el presidente alguna vez, me acabo de enterar que había posibilidad de hacer sondeos en Instagram, yo no sabía. Sí, son muy efectivos. Además ya me marcan una diferencia, porque usted pone, en Twitter, en Facebook, está más o menos, pero en Instagram
en esta ocasión no suele ser muy distinto porque es muy juvenil. Muy. Claro. Muy juvenil, Son totalmente redes muy ese- diferentes. Para ese voto de públicos, Instagram. de edades muy No, de hecho, parafraseando a César Caballero para darle alguna gabalita hoy, él decía que más del 86% de los colombianos tiene Facebook y menos del 10% tiene Twitter. Twitter. Y menos del 5% Instagram. Y de ese 5, más del 90% son jóvenes. Sí. Entonces es interesante, a mí me sonó mucho eso porque yo ya dejé de mandar columnas por Instagram y eso, sino por Facebook. Muy bien. Una pregunta, cambiamos el orden porque va a haber otra dinámica. no hay necesidad, era un chiste. Lo mejor y Cuéntele lo peor a de la esta audiencia que el campaña. señor Pombo quería replicarle a eso. Sí, él quiere ser su fiscal. Lo mejor y lo peor de esta campaña, Andrés. No, yo creo que lo mejor, hubo un gran avance en el debate. Las maquinarias creo que en esta ocasión no fueron tan prevalecientes, hubo mucho voto de opinión. Lo malo, y lo dijimos la semana pasada, una campaña muy extensa, que yo creo que comenzó desde el 2 de octubre del 2016, muy extensa, pero pues deja un escenario muy interesante. Incluso ahora en esta discusión de si Duque, Petro o el voto en blanco, ya no están de dos, ya no es una pelea de dos, ya también hay una tercera opción y eso es lo positivo. Es decir, ya por lo menos están diciendo, pues si en la segunda vuelta no vale el voto en blanco, pues lo haremos hacer valer, así sea solo contándolo. Pero la discusión está vigente. Y es curioso incluso con los resultados del sondeo, porque es que en redes sociales hoy ha sido un día, lo he visto, de ataque tras ataque tras ataque a las decisiones de Fajardo y de la calle de irse en blanco, sacan imágenes de Winston Churchill, Lenin y Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, algunos seguidores Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt diciendo si estos pudieron, entonces ¿por qué Fajardo de la calle y Petro no pudieron? Bueno, ha sido un día de discusiones incluso que han terminado en las redes sociales, pues como son propias, alguien las definía como una cloaca en insultos, pero por ejemplo al ver el sondeo es que en realidad la opción del voto en blanco es una opción viable y es una opción, aunque no tenga efecto legal, va a ser una opción en la que va a mostrar un inconformismo frente a alguna de las otras dos opciones a la presidencia. Yamid, lo mejor, lo peor, ¿qué le gustó, qué no le gustó de esta campaña? Pues lo mejor, los temas de debate que ya creo que no son solamente los que tenían que ver con la guerrilla, aquí estábamos acostumbrados a que todo el tiempo estábamos hablando del conflicto y yo creo que pues en estos meses hemos podido hablar de muchos otros temas, de la corrupción, de la salud, de la educación, del ambiente, que era un asunto poco debatido por los candidatos a la presidencia. Eso es una de las cosas buenas. Votó otra población, y otra población que demostró que las élites políticas y los medios de comunicación, el sistema político, no los está viendo. Cuando usted suma el 25% de Petro, el 23% de Fajardo y el 2% de la calle, porque para mí el 2% de la calle es un voto de opinión y no un voto partidista, le da el 50%, es decir, el 50% de la votación del pasado domingo es una gente que le está diciendo a las élites políticas, a los medios de comunicación, al sistema político, usted a mí no me está viendo, usted no está contando conmigo, yo estoy mamado de todo, perdón, aquí se puede decir, en Cristovisión se puede decir mamado. Sí, lo puede decir sin problema. Estoy cansadísimo de esto que ustedes hacen y es un campanazo de alerta para las élites políticas, sobre todo en departamentos como el Atlántico, Sucre, Córdoba, Chocó, donde ganó Gustavo Petro. Yo creo que ahí, donde hay una cantidad de voto amarrado, de voto clientelar, esos nuevos votos o votos libres, que llamaba Fabián más temprano, le están diciendo a esas élites políticas, ojo, que aquí hay otra realidad. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero hay una gente inconforme que no se siente contada por las estructuras partidistas tradicionales. Lo peor, bueno, una cosa más, y se lo voy a decir así, yo creo que usted me va a entender y los televidentes que son tan inteligentes también. Una cosa muy buena de esto que sucedió. Con el coscorrón que trates, serás tratado. Fin de mi aparte sobre lo mejor de la campaña. Y de lo peor, solamente diré una cosa, los debates, ¿qué debates tan aburridores? Es decir, ya es hora de que los 30 y punta. Que los dosifiquemos y que, como decía algún tuitero, ya no recuerdo a quién le debo dar crédito, decía
que Barranquilla sea no solo la casa de la selección, sino el sitio de los debates. Queda contratado el Heraldo y Telecaribe para seguir Y haciendo... la Universidad del Norte. Y la Universidad del Norte, sí señor. Y el director del Heraldo, se me va ahora el nombre, gran moderador. Rodrigo. No, tendría que haber dicho usted alguna cosa que me disgustara y No, entonces yo pero lo contradecía, dígalo para pero animar. no, es que tengo que cabalgar sobre las dos anteriores intervenciones para aportar. De lo bueno, a mí me pareció que no solo los temas, que en efecto, sino el ramillete variopinto de candidatos. Hay quienes atribuyen que ese ramillete y esa cantidad de temas obedecen al acuerdo de La Habana, pues del gobierno Santos con los terroristas. Yo creo que no sí. yo no creo en absoluto. Yo afirmo, y estaría dispuesto a apostarlo, pues, que con o sin acuerdo se hubieran presentado todos y cada uno de esos candidatos y se hubieran presentado todos y cada uno de esos candidatos con todas y cada una de sus plataformas ideológicas O sea, y sus ¿usted programas. de verdad cree que no Absolutamente estaríamos seguro. de un debate de 2 horas, no se habrían gastado 1 hora y media hablando de las FARC? Absolutamente no, porque es que Y no hubieran sido los hablando- y mismos no hablando del candidatos. medio ambiente, de la minería, de la corrupción, Yo no sé creo qué. que eso sí, ese diagnóstico lo No, comparto, o sea, pero la causa no. estaríamos La causa hablando- no fue la estaríamos paz, hablando no fue el en esos acuerdo de paz debates ni de- nada que de se lo le que parezca. habla- de lo que Carreta, habla si su hubieran inspirador. presentado igualiticos los Estaríamos 5 hablando de con lo el que habla mismo su programa y inspirador con la diciendo, misma "La culebra está insistencia". viva, la culebra está nada, viva. Y, Y lo- eso- y de eso- y de eso- y ese inspirador, yo no sé quién porque no es el mío, yo soy de Marta Lucía, pero ese inspirador todavía tiene razón, porque es que el acuerdo de paz es lo que hay que reformar. Y O eso sea, es su uno de los inspirador puntos. es el difunto resucitado Pastrana. No, además también, pero por supuesto, toda Caramba. la orquesta Pastrana, Uribe, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Todos Ronald Reagan, son mis esos son, inspiradores. sí. Y Álvaro Gómez, yo no lo tengo ¿Dónde ninguna iba a ni dejar a- vergüenza. No, Álvaro Pero Gómez está ese- inspirando esa Petro, sus No, acuerdos son lo señor, fundamental. ese se lo robó después de haberlo secuestrado, que es muy distinto. Pero bueno. Ah, claro, sigo- es que sí, fueron pues primero claro, 19. 116 días de Sí. pavor, bueno. Pero déjeme terminar de mi dice. Eso, entonces, lo variopinto que no obedece al acuerdo de La Habana. Segunda cosa interesante, se redujo considerablemente la abstención. Eso es muy bueno. A mí me gusta, yo creo que no es una elección, es una fiesta democrática y así lo deberíamos empezar a entender los colombianos. Me gustó eso. Tercero, hay que reconocerlo, le dimos palos en unas, ahora felicitémoslo, las encuestas sirvieron muchísimo. Se pifiaron por una cuestión eminentemente legal, es que las encuestas tienen por ley un stop loss, o sea, se paran en una fecha para no influir al votante en su elección. Pero le pegaron, salvo el tema de Fajardo, le pegaron y eso fue un insumo. Ahora, ¿qué no me gustó? No me gustó que se haya maltratado a la polarización. Yo creo que la polarización en una democracia es sana. La desunión nacional de la comunidad es es el problema. La polarización es vuelvo a buena. no estar de acuerdo, Hágale y con después yo usted le por respondo. una razón. Yo creo que tiene que haber polarización y me refiero argumentación en un sentido o en el otro. Pero lo que yo no soporto es que desde las huestes de los unos y de los otros, entonces el que no está de acuerdo con él Ataque. es un paramilitar con motosierra o es un... No, pero esos son modales democráticos, pero no me refiero a eso. o es un Ya me- mamerto, No. enmermelado, Sí. guerrillero, Sí. comunista. No, Y pero, a mí sí me pero parece- estoy- eso- estamos ahorita totalmente hablan de de acuerdo. Es que se uribistas llaman modales solapados, democráticos que los líderes, entre otras cosas, son los que deben dar ejemplo. Yo Y no me los- estoy pero refiriendo a los- eso. pero los líderes Hay nunca dos cosmovisiones de desautorizaron país. eso. Los Hay- líderes sí, nunca claro, desautorizaron desde las líneas conservadoras, desde estas orillas, lo desautorizamos 1000 veces, pero 1000 veces. Es más, con perdón de por medio. O sea, cuando Ojo. usted dice las orillas conservadoras incluye a un Marta señor fanático Lucía, como don Alejandro no. Ordóñez que incitaba ese tipo de calificativos. Yo no sé si es la actitud, yo no tengo nada que ver, es que a mí ni lo conozco ni me gusta, pero le estoy seguro que lo que representaba el señor Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, que son los líderes, son los candidatos, son los por los que usted marca en el tarjetón, lo desautorizaron públicamente y pedían disculpas, si eso se daba. Entonces, a mí me parece, pues para no satarizar a los políticos, yo lo estoy hablando ya a mí de la polarización en el sentido ideológico. A mí me gusta eso. A mí me disgustaba muchísimo cuando había 3 candidatos cuya única diferencia en el fondo era corbata roja, corbata azul y corbata amarilla. No, ahora hay una cosmovisión representada por el doctor Gustavo Petro muy distinta del socialismo del siglo XXI, y eso per se no es malo, a una cosmovisión, llamémosla así, conservadora, estado de mercado, privatizaciones, etcétera, 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 representada en la otra orilla. Y a mí eso me gusta. Lo que sí me disgusta y más me aterra, y ayer fue mi columna de la silla vacía sobre eso, no, de la silla vacía sobre eso, es la desunión nacional.
Ese sí es el tema de preocupación a mi modo de ver y es lo que no me gustaría de esas elecciones. Yo dejo hasta ahí para dejar Fabián, la profesión. para Ok. usted, profesor, lo mejor, lo peor, ¿qué no le gustó? Bueno, yo quiero decir en un comienzo que me parece que en esta coyuntura se comenzó a vivir algo que es una expresión de un político conservador inglés, cuyo nombre no recuerdo, que decía que la democracia es un sistema en el que se pueden contar cabezas sin cortarlas. Creo que ese punto ahora es muy positivo. Me parece que es una disputa mucho más pluralista la que hemos visto, que no es posible o que no hubiera sido posible sin el acuerdo de paz, por supuesto, eso es, digamos, sociológicamente claro. O sea, no estoy de acuerdo contigo porque si estuviéramos en otro escenario, pues el otro escenario sería muy pugnaz, poco pluralista, Los mismos temas, dice usted. donde los temas de la violencia estarían en el centro, y aquí al contrario hemos tenido incluso una cosa muy simpática, y es ver al nuevo partido las FARC ahí participando, Votando. como aguantando garrote, pero igual No se votando. preocupe Yo creo que sí, el acuerdo de paz es muy significativo y es uno de los puntos esenciales para explicar lo que está pasando. Lo segundo que me parece, o tercero, porque dije acuerdo de paz, después el tema de ese pluralismo que aparece, lo tercero sería, creo que la extraordinaria campaña de Gustavo Petro. Me parece que Petro, porque sobre Petro recaían todos los prejuicios, ¿no? Un país anticomunista como Colombia, un país súper conservador como Colombia, un país de una oligarquía que funciona a través del voto, que deje, o sea, que acepte un discurso nuevo, no en el sentido de que los temas sean nuevos, sino en el sentido de la relación con los electores. O sea, esas jornadas de 2 horas de discurso con electores escuchándolos atentamente, eso fue lo que rompió las otras campañas, creo yo. La mayoritaria, pues es una campaña que tiene demasiados amarres, demasiado impulso, ¿no? Pero eso me recuerda un poco, yo estudié en un país socialista en su momento, en Bulgaria, en Sofía, y me recuerda un poco esa prepotencia de los gobernantes de las nomenclaturas de aquella época, ¿no? Que tenían todo a su favor, tenían buena parte de los medios, tenían los amarres locales a través de las estructuras clientelistas digamos, de mercado político, y bueno, pues si no sacaban esos 7 millones de votos, pues sí serían, digamos, el colmo, ¿no? Pero es que nadie esperaba que Petro sacara casi 5, ¿no? Yo digo que lo de Fajardo, pues Fajardo ha sido gobernador, Fajardo tiene unos ciertos apoyos en la clase empresarial también, que eso no es muy claro en el caso de Petro. Petro es más de abajo, digamos, un candidato más de lo popular, y eso es muy significativo para la democracia, porque es que la democracia es una disputa entre ricos y pobres, eso está claro desde la antigüedad. Eso no es, la democracia no es solamente un sistema para nombrar gobiernos a través del voto popular, que es en lo que se convirtió, pero creo que la sacada de cabeza de Petro, perdónenme la expresión, es muy significativa en el sentido de que vuelve a darle sentido a un régimen político distinto al que hemos tenido hasta ahora, y eso ya es un triunfo. Yo creo que él es el gran triunfador en esa primera vuelta, y seguramente en la segunda, si su estilo se mantiene y si su capacidad de conversar sobre temas muy sentidos y aplazados eternamente en Colombia, pues eso le va a dar a él una capacidad. Muy bien, nos vamos, terminamos, se nos acabó el tiempo. Profesor Fabián, gracias. Feliz noche, que esté bien. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por estar conmigo, y bueno, Andrés, gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a los televidentes y a los compañeros del PAN. Don Yamil, ¿algo más? No. Un saludo a los televidentes y las televidentes y a toda la sociedad, como dice Gustavo Petro. Doctor Rodrigo, un gusto tenerlo aquí en Cristovisión. Mi primera vez acá en Cristovisión. No va a ser la muchas primera. gracias. No va a ser la última. La primera sí es. Y muchísimas gracias. Estuvo muy chévere. Muy bien, termina Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. Que estén bien.
Debates Cristovisión.